31 mentiras de la historia de Estados Unidos. Hoy en día la mentira forma parte de la vida cotidiana en las redes sociales y en los medios de comunicación. Muchas de estas falacias son ignoradas u olvidadas rápidamente y se pasa a otro tema, a menudo también caracterizado por su falsedad. La historia tiene una forma curiosa de repetirse, especialmente cuando quienes la repiten no cuentan exactamente la historia verídica. De hecho, muchos de los hechos claros, sencillos y saludables que aprendimos en las clases de historia nos harían merecedores de una pésima calificación en un examen de realidad. Algunas mentiras memorables han sido espectacularmente falsas, pero han causado relativamente poco daño. Otras mentiras de la historia no solo fueron enormes, sino que también causaron daños incalculables. En este video conoceremos 31 de las mentiras más grandes de la historia de los Estados Unidos que, a pesar de su juventud como nación y de su desarrollo económico y tecnológico, no ha estado privada del fenómeno histórico de no contar lo que es y contar lo que no es. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. El Día de Acción de Gracias nació como una fecha de agradecimiento y armonía. Si bien el Día de Acción de Gracias se ha convertido en una fecha que celebra la armonía, realmente comenzó de forma trágica en 1636. En el siglo XIX, Lincoln promovió la celebración de una comida feliz entre los estadounidenses de distintos orígenes para tratar de restañar heridas y buscar la armonía después de la Guerra Civil. Sin embargo, el surgimiento de la fecha en 1636 no tuvo nada de armonioso e implicó la masacre de una tribu entera. Ese año se descubrió el asesinato de un colono inglés en un barco en Plymouth, y el mayor John Mason culpó a los indios Pequot, masacrando a 400 nativos, incluyendo mujeres y niños. Después, William Newell, gobernador de la colonia de la Bahía de Massachusetts, proclamó: a partir de ese día, será un día de celebración y acción de gracias por someter a los Pequot. Número 2. El sistema financiero estaba blindado. En el entorno regulatorio actual es prácticamente imposible violar las reglas, dijo Bernie Madoff en 2007 en una conferencia en Wall Street sobre la seguridad del sistema financiero. Mientras hablaba, tenía en marcha el mayor esquema Ponzi de la historia que, cuando se derrumbó en 2008, mostró que el asesor de inversiones había estafado $18,000 millones a 4.800 clientes, incluyendo bancos y compañías de seguros. Madoff está purgando una condena de 150 años de prisión, mientras los estafados solo han podido recuperar el 61% del monto de la estafa. Número 3. Las brujas de Salem fueron quemadas. En el imaginario de mucha gente existe la creencia de que las llamadas brujas de Salem fueron quemadas en la hoguera, debido a que ese era el procedimiento de ejecución aplicado en Europa con las mujeres condenadas por brujería. Salem ha sido uno de los capítulos más oscuros y lamentables de la historia estadounidense, que llevó a la muerte a 20 mujeres entre 1692 y 1693. Sin embargo, ninguna fue quemada en la hoguera. 19 mujeres murieron en la horca y una, Jill Scurry, fue lapidada. Número 4. La Reconstrucción fue un fracaso. La Reconstrucción fue el periodo de la historia estadounidense inmediatamente posterior a la Guerra Civil, transcurrido entre 1865 y 1877, durante el cual los estados sureños reingresaron a la Unión Americana, propiciándose la reconciliación entre los anteriores enemigos. La Reconstrucción puso fin a la esclavitud y a los restos del nacionalismo secesionista del sur. La visión, especialmente entre la población blanca, de que la Reconstrucción fue un fracaso, dominó el pensamiento político y público estadounidense entre 1890 y 1940. Durante ese periodo de 50 años anterior a la Segunda Guerra Mundial, muchos blancos estadounidenses intensificaron su hostilidad hacia los afroamericanos y retrataron la Reconstrucción como un fracaso. Sin embargo, el hecho mismo de que el país haya logrado un mínimo entendimiento, reintegrando al sur a la Unión con relativamente poca oposición, es una prueba de que la Reconstrucción funcionó. Número 5. Los afroamericanos controlaron el sur durante la Reconstrucción. Si bien los Estados Unidos lograron la unidad nacional después de la Guerra Civil, tras siglos de esclavitud,
y a pesar de su abolición, algunos estados del sur mantuvieron una posición despectiva u hostil hacia la población de color, por lo menos hasta los años 1960, y muchos autores dicen que hasta 1980. Estas posiciones daban lugar a declaraciones totalmente alejadas de la realidad. El libro de texto oficial de historia de Mississippi, que se usaba en el 9º grado en todo el estado en la década de 1960, afirmaba rotundamente que la Reconstrucción había sido un periodo de gobierno de las personas de color y de los oportunistas. Esta propaganda fue eficaz, y todavía a finales de la década de 1960, una abrumadora mayoría de los jóvenes blancos creía que los afroamericanos habían gobernado los estados del sur durante la Reconstrucción, fracasando en sus gobiernos, por lo que los blancos tuvieron que sustituirlos. Un solo dato desmiente totalmente esta versión. Durante la Reconstrucción, todos los gobernadores de los estados del sur fueron blancos. Además, todos los estados sureños tenían mayoría legislativa blanca, excepto Carolina del Sur. Número 6. Los estados del norte aprovecharon la Reconstrucción para exprimir a los del sur. El primer indicio de que la versión de que los buscadores de fortuna del norte explotaron al sur durante la Reconstrucción pudiera ser una falacia surge del hecho de que los estados sureños quedaron en ruinas después de la Guerra Civil. Sin negar que algunos oportunistas se hayan aprovechado de esta situación para hacer riqueza, la mayoría de los buscadores de fortuna van donde hay prosperidad, que iluminaba el norte y brillaba por su ausencia en el sur. Los inmigrantes del norte hacia el sur eran en su mayoría de 4 tipos: misioneros que llevaban el evangelio cristiano y a menudo la alfabetización, maestros que fueron a alfabetizar a la población de color, soldados que se quedaron porque formaron familia o les gustó el clima, y aspirantes a líderes políticos, blancos y afroamericanos, decididos a hacer que el gobierno interracial funcionara. Número 7. Los republicanos agitaron la camiseta ensangrentada para ocultar la inefectividad de sus políticas. En su libro Perfiles de Coraje, refiriéndose a los líderes republicanos, John F. Kennedy escribió: creían que solo agitando la camisa ensangrentada podrían mantener su apoyo en el norte y el este, particularmente entre el gran ejército de la República. La expresión agitar la camiseta ensangrentada es utilizada en los Estados Unidos para tratar de ganar simpatía y votos a través de la demagogia, culpando a los oponentes por cosas que no hicieron o que hicieron hace mucho tiempo. Sin embargo, la camiseta ensangrentada fue una prenda de vestir real y se hizo famosa por una agresión a un republicano blanco, A.P. Hawkins. Hawkins era superintendente de las escuelas públicas del condado de Monroe, un sistema escolar de mayoría afroamericana, en Aberdeen, Mississippi, y realizaba su trabajo sin discriminaciones. En 1870, blancos demócratas radicales lo conminaron a abandonar el estado, y cuando Hawkins se negó, fue sacado de su cama y apaleado casi hasta la muerte, y su camiseta ensangrentada fue llevada a Washington como prueba del terror aplicado por el Partido Demócrata en el sur. Número 8. Los republicanos renunciaron a los derechos de los afroamericanos en 1877. Todos los libros de texto dicen que el compromiso de 1877, que puso fin a la Reconstrucción, significó que el gobierno federal ya no intentaría ayudar a los afroamericanos del sur. Como señaló The American Journey, se evitó la violencia sacrificando a los libertos de color del sur, según otro libro de texto, The American Pignant. Sin embargo, si bien los republicanos abandonaron el asunto de los derechos civiles de la población de color, no fue durante la Reconstrucción, sino más adelante. Hasta 1890, la gente de color todavía votaba en todo el condado de Dixie, Florida. En su discurso inaugural de 1881, el presidente republicano James A. Garfield dijo: la elevación de las personas de color de la esclavitud a los plenos derechos de la ciudadanía es el cambio político más importante que hemos conocido desde la adopción de la Constitución de 1787. Número 9. La Revolución Americana enfrentó a David contra Goliat. La lucha estadounidense por la independencia parece encajar perfectamente en la narrativa del pueblo oprimido que se deshace de un tirano. Pero si bien acusaciones como la imposición de impuestos desmedidos estaban inequívocamente justificadas, las colonias estadounidenses en 1776 no eran en absoluto débiles. Gran Bretaña había administrado Estados Unidos de manera laxa y con una escasa supervisión parlamentaria, y esa autosuficiencia había creado una economía colonial fuerte y una predilección por la independencia mucho antes de la guerra. Como señaló el historiador Theodore Draper en su libro Una lucha por el poder, las colonias habían estado pobladas desde el inicio por compañías comerciales privadas, lo que estableció una base sólida para el interés propio local,
por encima del de la corona del Reino Unido. Número 10. Los padres fundadores creían firmemente en el poder popular. Los redactores de la Constitución temían a los grupos de interés especiales y a las facciones. De ahí la conocida frase de James Madison: la libertad es a las facciones, lo que el aire es al fuego. Sin embargo, los fundadores también sentían aprensiones para dar el voto directamente a la población. Como respuesta a este temor, el artículo 3 de la Constitución reservó el poder de elegir senadores, la Cámara Alta del Congreso, a los legisladores estatales, quitándolo de las manos del público en general. Los senadores no fueron electos por los votantes hasta después de que se aprobó la 17ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, en abril del año 1913. Esto puede parecer extraño para los votantes estadounidenses actuales que están bastante seguros de haber llenado el pequeño círculo junto al nombre de su senador en la papeleta de votación, pero no siempre fue así. Número 11. La Edad Dorada de finales del siglo XIX fue la Edad Oscura de Estados Unidos. Muchos estadounidenses recuerdan los chistes de historia de la escuela secundaria sobre unos presidentes de grandes bigotes, obesos y perezosos, después de la Guerra Civil, que no hicieron nada de importancia política o económica para el país. El problema con este tipo de caricaturas es que hace que todo el periodo parezca una zona muerta cómica y borrosa, en la que no se acumuló gran cosa, aparte de la desigualdad económica. En realidad, la Edad Dorada estadounidense, verificada desde finales del siglo XIX hasta comienzos del XX, fue un periodo de vigoroso crecimiento industrial e innovación tecnológica. Los inventos de Edison y de Tesla, la fuerte expansión en la producción de acero y la continuidad en la construcción de la red de ferrocarriles propiciaron un rápido crecimiento de la economía. Durante la Edad Dorada, Estados Unidos dejó de ser un país rural para fundamentar su demografía y su desarrollo en las grandes ciudades. Número 12. La América rural no pudo seguir el ritmo económico de las ciudades. A finales del siglo XIX, la migración urbana estaba de moda, pero ¿eso supuso que la América rural no pudo adaptarse a las nuevas realidades económicas? No fue así. Los productores agrícolas de las décadas de 1880 y 1890 asumieron la organización empresarial y la innovación tecnológica para formar uno de los movimientos no convencionales más exitosos de la historia estadounidense. La Alianza de Agricultores y otros grupos integraron nuevas tecnologías en la producción agrícola y se organizaron cooperativamente para defenderse de las fluctuaciones de los precios de los productos. Mientras las grandes ciudades de Estados Unidos lideraban la economía, el campo no se quedó atrás como un sector desvalido y dependiente, sino que realizó su propio y fundamental aporte al desarrollo económico. Número 13. La Guerra Civil fue una lucha moral contra la esclavitud. Afirmar que la Guerra Civil estadounidense fue un imperativo moral que se autoimpusieron los estados industrializados del norte contra la esclavitud reinante en el sur rural es al menos una exagerada simplificación. Si bien Abraham Lincoln siempre fue un antiesclavista, era consciente de que la economía del sur giraba en torno a la esclavitud y esta no podía abolirse de la noche a la mañana. Lincoln lo que no quería era que la esclavitud se extendiese por los territorios del oeste en proceso de colonización, pero respetando el derecho de que los estados esclavistas mantuvieran ese régimen. Más que una medida dictada por la moral, la proclama de emancipación liberando a los esclavos en las áreas controladas por la Confederación, emitida por Lincoln en enero de 1863, fue fundamentalmente una acción política para debilitar al enemigo en medio de la guerra. Número 14. La clase media surgió en la década de 1950. La clase media es un concepto surgido en la Europa del siglo XVIII para designar a la población con un nivel socioeconómico intermedio entre la clase baja, usualmente mayoritaria y con estrecheces económicas, y la clase alta. Es un fenómeno básicamente urbano que rompió con la dicotomía del mundo rural, caracterizado por una clase alta de unos pocos propietarios, frecuentemente de la nobleza, y los campesinos o clase baja, que subsistían en un pequeño trozo de terreno o como dependientes de los dueños de la tierra. En los Estados Unidos ha arraigado la idea de que la clase media surgió con la vigorosa expansión económica posterior a la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, el nacimiento de la clase media estadounidense se remonta a finales del siglo XIX, cuando el acceso a la educación se disparó en las ciudades y la riqueza general aumentó. Número 15. Estados Unidos fue aislacionista en el periodo de entreguerras. Entre la firma del armisticio que puso fin a la Primera Guerra Mundial en noviembre de 1918 y el ataque a Pearl Harbor en diciembre de 1941, los estadounidenses vivieron un periodo de más de 2 décadas en el que se felicitaron por haberse mantenido al margen de conflictos internacionales, y en general el mundo lo creyó.
Quizá por esa misma ausencia de intervenciones de los Estados Unidos en acontecimientos de resonancia mundial, surgió la idea de que el país fue aislacionista durante la época de entreguerras. Sin embargo, a falta de guerras en Europa, Latinoamérica mereció mucha mayor atención por parte de Estados Unidos. Ya antes de la Primera Guerra Mundial, habían facilitado el fin del porfiriato y el comienzo del gobierno de Madero en México, y continuaron involucrándose a lo largo de la Revolución Mexicana. Los estadounidenses intervinieron en Nicaragua entre 1912 y 1933, en Haití de 1915 a 1934 y en República Dominicana desde 1916 hasta 1924. Número 16. El movimiento por los derechos de los homosexuales es relativamente nuevo. Durante el gobierno de Barack Obama, el matrimonio homosexual fue legalizado por la Corte Suprema de los Estados Unidos, y un puñado de estados se sumaron, con medidas en apoyo a los derechos relacionados con la orientación sexual. Esto ha ayudado a crear la sensación de que el movimiento de los derechos de los homosexuales es relativamente reciente, contemporáneo con el de los derechos civiles. En cierto sentido esto es verdad, pero no deben olvidarse otros movimientos precursores, como la Sociedad Mattachine, fundada en 1950 en Los Ángeles por Harry Hay y un grupo de amigos para luchar por los derechos de homosexuales. Poco después surgieron organizaciones similares relacionadas en Nueva York, San Francisco, Chicago, Boston, Filadelfia, Denver y el Distrito de Columbia. Número 17. Estados Unidos siempre se ha presentado como un país excepcional. Un atributo ineludible del lenguaje político estadounidense es la palabra excepcional y la supuesta excepcionalidad del país. Es uno de los términos favoritos de los discursos electorales para machacar la grandeza de la nación. Y el eslogan MAGA, acrónimo de Make America Great Again de Donald Trump, forma parte de esa dinámica de país excepcional. Sin embargo, entre 1980 y 2000, la presunta excepcionalidad estadounidense estuvo de capa caída y la palabra excepcional registró menos de 500 menciones en las publicaciones nacionales. Para el año 2012, esta cifra había aumentado a más de 4,000. Curiosamente, la excepcionalidad de Estados Unidos fue acuñada por su principal enemigo durante la Guerra Fría, el soviético Joseph Stalin. En tiempos en los que los partidos comunistas crecían vigorosamente en Europa, Stalin dijo que los trabajadores estadounidenses eran una excepción por su rechazo al comunismo. Número 18. Rosa Parks estaba sentada en la sección exclusiva para blancos. El episodio protagonizado por Rosa Parks, el 1 de diciembre de 1955, en Montgomery, Alabama, negándose a ceder a su asiento a un pasajero blanco en un autobús, es uno de los grandes símbolos del movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos. Sin embargo, en contra de lo que muchos afirman, Parks no iba sentada en el área delantera del vehículo, reservada exclusivamente para los blancos. Rosa iba en la primera fila de la sección intermedia destinada a los afroamericanos, y cuando el autobús empezó a llenarse, un pasajero blanco quedó de pie, ya que solo quedaban puestos disponibles en el área de la gente de color. El conductor pretendió que Rosa y otros 3 afroamericanos se movieran hacia atrás para dejar sitio libre adelante al blanco de pie, y entonces se produjo la icónica negativa que la metió en la historia. Número 19. La proclama de emancipación liberó a los esclavos. Muchos piensan que la proclama de liberación de los esclavos, firmada por Lincoln en enero de 1863, fue el acontecimiento que puso fin a la esclavitud en los Estados Unidos. La verdad es que esta medida del presidente Lincoln aplicaba solo a las zonas que todavía estaban bajo control de la Confederación y por lo tanto no liberaba directamente a todos los esclavos. William D. Carrigan, historiador y catedrático de la Universidad de Rowan, señala: lo que hizo fue permitir que los esclavos se emanciparan, huyendo hacia las líneas de la Unión o hacia el norte, lo que hicieron en número de entre 500,000 y 700,000. Fue la 13ª enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, lo que realmente puso fin a la esclavitud. Sin embargo, no fue hasta diciembre de 1865, 8 meses después de que Robert Lee se rindiera ante Ulysses Grant en el juzgado de Appomattox, que la 13ª enmienda quedó ratificada. Número 20. Washington reconoció ante su padre haber talado uno de sus cerezos. Una de las leyendas más populares en torno a George Washington es la que presuntamente tuvo que ver con la tala de uno de los árboles de cerezo de su padre, quien cuando lo interrogó al respecto, recibió la siguiente respuesta de su joven hijo: no puedo mentir, lo hice con mi hacha pequeña. Sin embargo, no existe ninguna evidencia de que tal episodio ocurriera, y el mito surgió del libro La vida de Washington, de Mason Locke Mims, el primer biógrafo de Washington. Se cree que el biógrafo inventó el relato para enaltecer la figura de Washington como padre fundador incapaz de mentir, incluso arriesgándose a recibir una dura reprimienda
por parte de su padre. Número 21. Alexander Graham Bell inventó el teléfono. Por décadas, los escolares estadounidenses escucharon que el teléfono fue inventado por Alexander Graham Bell, cuando este solo fue el que patentó el invento. Bell era en realidad uno de varios hombres que estaban trabajando en la idea del teléfono y llegó a la oficina de patentes antes que cualquier otro. En 2002, el Congreso de Estados Unidos reconoció al inmigrante florentino empobrecido, Antonio Meucci, como el auténtico inventor del teléfono. Al respecto, The Guardian informó: los historiadores y los italoamericanos ganaron su batalla para persuadir a Washington de que reconociera un genio mecánico poco conocido, Antonio Meucci, como padre de las comunicaciones modernas, 113 años después de su muerte. La resolución oficial del Congreso expresó: la Cámara de Representantes considera que se deben reconocer la vida y los logros de Antonio Meucci y su trabajo en la invención del teléfono. Número 22. Pocahontas estaba enamorada de John Smith. Disney se equivocó por completo. Pocahontas y John Smith nunca tuvieron una relación estable. De hecho, la princesa indígena tenía solo unos 8 años cuando Smith llegó. Luego se casó con otro joven guerrero nativo que finalmente murió, según las historias orales tribales. Supuestamente, Pocahontas tuvo un bebé que fue entregado a familiares antes de que la obligaran a vivir en cautiverio, a los 15 o 16 años de edad. El antropólogo Buck Woodard dijo: a una edad muy temprana, Pocahontas ayudó a establecer una relación entre los algonquinos y los ingleses. Se decía que había una admiración mutua entre ella y Smith, quien luego la describió como incomparable en espíritu e ingenio, pero ahí es donde la supuesta historia de amor termina. Este romance es otro de los famosos momentos históricos que nunca ocurrieron. Número 23. Las primeras alas de aviadores las ganaron los hermanos Wright. Los hermanos Orville y Wilbur Wright, de Dayton, Ohio, inventaron el primer avión verdaderamente controlable, pero el mérito de haber sido la primera persona en volar corresponde a un inmigrante alemán de nombre Gustav Whitehead, acontecimiento que tuvo lugar en 1901 en Bridgeport, Connecticut. En 2013, la publicación anual James All the World's Aircraft, que se autodenomina como la Biblia en la historia de la aviación, designó al vuelo de Whitehead como el primero en motor exitoso de la historia. La publicación revisó pruebas del investigador de aviación John Brown de que Whitehead realizó uno y posiblemente 2 vuelos en un monoplano de su propio diseño, con un pequeño motor, también diseñado por él, 2 años antes que los hermanos Wright. Número 24. Charles Lindbergh fue el primer aviador en cruzar el Atlántico. El 20 de mayo de 1927, Charles Lindbergh hizo su largo y agotador vuelo entre Nueva York y París, despegando a las 7:52 am y aterrizando a las 10:21 pm, hora de la capital francesa. Iba solo en la cabina y alcanzó fama mundial. Sin embargo, antes de Lindbergh, otros 84 aviadores habían cruzado el Atlántico, siempre en aviones tripulados por 2 personas. El honor de la primicia correspondió a los aviadores británicos John Alcock y Arthur Brown, quienes en 1919 volaron sin escalas desde Terranova hasta Irlanda, en un biplano Vickers Mimi, antes de estrellarse en un pantano. No fue una hazaña menor cruzar por primera vez el Atlántico en avión, aunque fueras acompañado. Número 25. Henry Ford inventó el automóvil. Henry Ford fue un gran pionero de la industria automovilística, porque mejoró los coches y los fabricó más rápido y más baratos gracias a su línea de montaje, pero no inventó el vehículo automotor. El inventor del primer vehículo propulsado por un motor de combustión interna fue el ingeniero alemán Carl Benz en 1885. El automóvil de Benz tenía 3 ruedas, debido a que el ingeniero no había podido resolver el problema de la transmisión y dirección con 4 ruedas. Ford fabricó su primero de decenas de miles de coches en 1886 y los hizo accesibles a gran cantidad de público, al fabricarlos en masa en sus grandes fábricas con líneas de ensamblaje. Aunque Ford no inventó el automóvil, quizás ha sido el hombre más determinante en la historia de amor de los estadounidenses con los coches. Número 26. Thomas Edison inventó la bombilla eléctrica. En realidad, Edison no inventó la bombilla eléctrica, sino que la desarrolló. Edison estaba en una carrera muy competitiva en la que tomó prestadas. Algunos dicen que robó ideas de otros inventores, que también estaban trabajando en una bombilla incandescente, explicó Ernst Freiberg en su obra La era de Edison, la luz eléctrica y la invención de la América moderna. Freiberg demostró que la bombilla reflejaba el trabajo de muchos inventores, más que el genio solitario de Edison. Lo que lo hizo triunfar en última instancia fue que no fue un inventor solitario, un genio solitario, sino más bien el ensamblador del primer equipo de investigación y desarrollo en Menlo Park, Nueva Jersey, añadió. Número 27. Washington cruzó el río Delaware en una precaria embarcación de remos.
Colgada en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, se encuentra la obra Washington cruzando el Delaware, del pintor Emanuel Leutze, una de las pinturas más icónicas de los Estados Unidos. Para conferir mayor heroísmo al cruce, Leutze lo presentó en un inestable bote de velas, cuando seguramente se realizó en una embarcación más sólida. Según el New York Times, probablemente se trataba de un transbordador de 18 metros de eslora, guiado por cable, eso sí, repleto de hombres, caballos y piezas de artillería. El pintor se permitió otra licencia cuando puso a bordo una bandera de barras y estrellas. Este emblema fue adoptado por los nacientes Estados Unidos en junio de 1777, 6 meses después del cruce del Delaware. Número 28. Paul Revere viajó solo, anunciando la proximidad de los británicos. Una de las historias más conocidas de la Guerra de Independencia de Estados Unidos es la cabalgata de Paul Revere, alertando a los independentistas de la colonia de Massachusetts de que los británicos se acercaban. Sin embargo, otros jinetes salieron la noche del 18 al 19 de abril de 1775 a advertir a los insurgentes de Concord y Lexington sobre la inminente llegada del ejército del Reino Unido. La noticia fue esparcida también por Samuel Prescott, Israel Bissell, William Dawes y Sybil Ludington. Lo más curioso es que la contribución de la ahora célebre patriota Revere solo empezó a ser reconocida más de 80 años después, cuando Henry Wadsworth Longfellow publicó su poema La cabalgata de Paul Revere en 1860. Número 29. La transmisión de la Guerra de los Mundos causó un pánico masivo. Según muchas versiones, la transmisión radial de la Guerra de los Mundos, realizada el 30 de octubre de 1938 por Orson Welles, desató una ola de pánico entre los radioescuchas estadounidenses, que creyeron masivamente que la Tierra estaba bajo ataque extraterrestre. Sin embargo, investigaciones posteriores han establecido que lo del pánico colectivo fue una exageración, ya que solo un 2% del público estaba sintonizando el programa, y la mayoría no se asustó porque durante la emisión se incluyeron advertencias de que se trataba de una ficción. La ola de pánico fue un invento de los periódicos para desacreditar a las emisoras de radio, medio con el cual competían, señalándolas de irresponsables. Número 30. Fumar cigarrillos no es más adictivo que el café, el té o los Twinkies. La anterior declaración fue hecha en 1994 por James W. Johnston, director ejecutivo de la tabacalera R.J. Reynolds, ante un comité del Congreso. Durante décadas, la industria tabacalera aseguró a los consumidores que los cigarrillos no eran adictivos ni perjudiciales para la salud. Los fabricantes de cigarrillos Old Gold afirmaban que no se tose ni una vez en un coche lleno. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, se estima que cada año mueren 480,000 estadounidenses por males relacionados con el tabaquismo. Número 31. Albert Einstein reprobó matemáticas. Durante décadas, los padres y maestros estadounidenses intentaron estimular a los niños que no destacaban en la escuela con un dato histórico divertido. Hasta Einstein reprobó matemáticas cuando era niño. Sin embargo, en 1984, una investigación de la Universidad de Princeton, Nueva Jersey, alma mater de Einstein en los Estados Unidos, y lugar de su muerte, resolvió el equívoco. Resulta que Einstein obtenía calificaciones de 6, la máxima nota, en una escala del 1 al 6. Después la escuela mantuvo la misma escala, pero la mejor nota pasó a ser 1. Como el joven estudiante Einstein bajó de 6 a 1, se pensó que estaba desmejorando, cuando en realidad siempre obtuvo las máximas calificaciones en matemáticas. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más sobre las 31 mentiras de la historia de Estados Unidos. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.